Bienvenidos a Es Hora de Ser Real, temporada 2019, con Luis Rodas. Hola a todos, quiero mandarles saludos a los hermanos que me escribieron con palabras de ánimo por el primer programa de Es Hora de Ser Real. Y bueno, ya estamos en nuestro segundo programa. En mis primeros años en la iglesia, en ciertas ocasiones oía a alguien decir: no seas fariseo. Quizás si le decía a una persona que algo estaba mal o que tal cosa era mejor no hacerla, muchas veces venía la respuesta: tú eres un fariseo. Incluso si para resolver un problema o tomar una decisión yo decía: bueno, es que la Biblia dice tal o cual cosa, casi siempre alguien que parecía como haber alcanzado un mayor grado de espiritualidad y gracia me acusaba de fariseo por siempre pretender como una especie de loco que todo se rija conforme a la Biblia. Incluso en estos últimos años, donde en algunos círculos se ha hecho tanto énfasis en la gracia, la justificación por fe y el solo a Dios la gloria, cuando hablas de ejercitarte para la piedad, del esforzarse, de la necesidad de una vida que busque seguir el ejemplo de cómo vivía Jesús, nunca falta la persona que te dice: tú no entiendes la gracia, eres un poco fariseo, ¿no? Como alguien dijo, tienen homofobia, pánico a cualquier exhortación y lo disfrazan de una especie de yo soy más santo que tú, pero versión siglo XXI, donde ellos tienen una revelación mayor de la gracia y tú eres una pobre criatura farisea que piensa que puede vivir conforme a las escrituras. Y claro, si uno simplemente da por hecho que es así, se forma una especie de imagen del típico y triste fariseo. Primero, un hombre muy apegado a las escrituras, casi adicto a ella. Y segundo, un hombre que insiste mucho en vivir una vida piadosa regulada por todo lo que enseñan las escrituras. Por lo que parece estar claro, si Jesús cada vez que los veía a los fariseos les partía la cabeza con un nuevo calificativo, estas supuestas características de los fariseos eran defectos, eran males a erradicar, eran excesos de unos personajes que uno se los imagina con rostros oscuros al estilo Drácula, amargados por algún fracaso que nunca confesaron. Vaya a saber, por lo que vuelvo a decir, insistir en las escrituras y en el vivir conforme a ellas parece irrefutablemente una señal inequívoca de ser decrépito fariseo. Pero si lo piensas bien por un segundo es raro, ¿no? ¿Para qué nos dio Dios las escrituras y nos mandó a vivir conforme a ellas si eso es un mal tan asqueante como para que Jesús le diga a alguien fariseo ciego, necio, serpiente? Raro, ¿no? Rareza que es explicada claramente, por ejemplo, por Mateo 15. Allí Jesús se encuentra con dos grupos que él siempre como que los vio de la vereda de enfrente, los escribas y los fariseos, y ellos, como siempre, tienen una pregunta para hacerle. Ellos le preguntan: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Lo que pasaba es que tanto los escribas como los fariseos habían formado con los años y estudiado toda una larga lista de prácticas, normas, reglas y enseñanzas paralelas a las escrituras. ¿Entiendes? No se trataba de lo que la Biblia decía, sino su largo listado de lo que llamaban la tradición de los ancianos. Algo primero entregado de generación a generación oralmente y que luego fue escrito en la Mishnah alrededor del año 200 después de Cristo. Y dentro de este largo listado de la tradición de los ancianos estaba la regla de que uno debía lavarse las manos antes de comer. No era por higiene, sino que era una tradición que supuestamente evitaba el contaminarse espiritualmente. ¿Las escrituras enseñaban esto? No, pero la tradición de los ancianos lo dejaba bien claro, por lo que los escribas y los fariseos no entendían. Por lo que le preguntan a Jesús algo como: ¿qué te pasa, Jesús? Si tú vienes de Dios, ¿por qué tus discípulos no hacen lo que la tradición de los ancianos manda? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí ya hay un abismo entre la caricatura de los fariseos y la realidad. En este pasaje los escribas y los fariseos no parecen muy adictos a la palabra ni estar luchando porque otros vivan conforme a ella, sino siguiendo sus propias reglas. Pero esto no es todo. Jesús les presenta una pregunta que hace pedazos la caricatura creada por muchos de los fariseos. Les responde como si nada con una pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, les devuelve el favor con un tremendo ataque. Ustedes se quejan de que mis discípulos no siguen las tradiciones, pero ustedes no siguen algo peor, no siguen las escrituras. No solo los escribas y los fariseos, en vez de estar luchando por el apego a las escrituras, luchaban por el cumplimiento de sus tradiciones, sino que Jesús los acusa en esta pregunta de hacer lo uno contra lo otro. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ellos ponían sus reglas, sus propias reglas, por encima de las escrituras y terminaban minimizando, neutralizando, negando, desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice.
esto es revolucionario. El fariseo estaba a años luz de ser un supuesto pobre religioso limitado a lo que la Biblia dice. A años luz. Y por si queda alguna duda, Jesús agrega que el mandamiento de Dios es honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero los escribas y los fariseos enseñaban su propia tradición que decía: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, las escrituras enseñaban que la persona debía hacer acciones concretas para honrar a sus padres, pero sus propias tradiciones enseñaban que no era necesario hacer algo. Ya con solo decir la frase, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya estaba todo hecho, ya estaba completo. Por lo que Jesús sentencia definitivamente: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Tremendo. El problema de los fariseos no era ser muy apegados a las escrituras e insistir en vivir una vida piadosa regulada por todo lo que enseñan las escrituras. No, justo, exactamente, por completo lo contrario. Lo que tenían los escribas y los fariseos era una bonita religión para calmar la conciencia del tibio. Como muchos hoy. La Biblia dice que debemos vivir piadosamente y muchos hoy no sería raro que lo enseñen, pero después agregan: si notas que te cuesta vivirlo, bueno, hermano, todos somos pecadores, todos somos débiles. Recuerda, Cristo pagó por todos tus pecados. Nunca lograrás que Él te ame más de lo que te ama. Y hagas lo que hagas, peques como peques, nunca lograrás que Él te ame menos de lo que te ama. Por lo que toda la enseñanza sobre la piedad quedó minimizada, quedó neutralizada. Al fin de cuentas, negada. Sí, sería lindo vivir piadosamente, pero no solo nadie puede, ni aun el pobre pastor que tuvo que enseñar esto, sino que da lo mismo. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues lo mismo. El Antiguo Testamento narra acerca de vidas como las de David, que hizo proezas en Dios; Jeremías, que prefería morir a torcer una de las palabras que Dios le dijo; Daniel, que no estaba dispuesto a dejar de orar aunque lo tiren a un foso con leones; y Sadrac, Mesac y Abednego, que mientras todos se postran ante un ídolo gigante, ellos prefieren quedar achicharrados por el fuego antes de ser desleales con su Dios. El Nuevo Testamento cuenta de cómo Pedro y Juan, luego de que les despedazan las espaldas, salen como si hubieran ganado el gran premio del año, porque ven como un enorme privilegio padecer por Cristo. Habla también de Pablo, que dedica su vida entera a predicar el Evangelio pensando que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O de Esteban, que cuando lo están matando con piedras, él está más concentrado pidiéndole a Dios que no les tome en cuenta, por favor, ese pecado. Pero, mientras tanto, aquellos de la bonita religión para calmar la conciencia del tibio dicen: ay, si te sientes que te duele el pechito el domingo que viene, no vengas, tranquilo, Dios sabe. No hay nada bueno que puedas hacer. Todo es insuficiente, todo es feo delante de Él. Alábale por su gracia. Por lo que la persona piensa: bueno, entonces ¿para qué me voy a esforzar? Si igual Dios lo ve como una obra inmunda. Mejor no hago nada, no sea que al final Dios me vea como un fariseo. Así el líder de esa iglesia y el miembro acomodado en su silla calentita disfrutan de una conciencia tranquila mientras viven para este mundo. La Biblia habla de la necesidad de tomar la cruz en este mundo y seguir a Cristo como soldados valientes hasta el fin, pero ellos están interesados en enseñar otra cosa, una larga, monótona, mal preparada y aburrida serie de 116 sermones sobre la diferencia entre ser infralapsariano y supralapsariano, soli deo gloria. Desde el púlpito les encanta enseñar que solo la gloria de Dios debe verse, pero dormitando plácidamente se olvidan de predicar que debemos salir de la cuevita y vivir vidas fervorosas y valientes para glorificar a Dios, porque el Señor mandó: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 5:16. Pero ellos son expertos en criticar a aquellas iglesias que no son de sana doctrina, mientras lo que les dan en su lugar es una religión más barata, donde no necesitas hacer nada, ni dar nada, ni nada. Y lo único a lo que los preparan es a saber pelear con la conciencia y responderle versículos al Espíritu Santo cuando quiere amonestarlos por su apatía y descuido. Así hoy,
Si has desarrollado una vida donde le das las obras de tu tiempo a Dios, no te hagas problema. Hasta cuentas con algún profesor famoso de un gran seminario en un video por ahí que te enseña a tener un devocional completo en 5 minutos, con lectura de 3 minutos, meditación de lo leído de 1 minuto y oración de 1 minuto. De verdad, no es una broma, eso lo puedes encontrar en YouTube. Qué lindo, ¿no? Efecto garantizado. Y ya el Espíritu Santo no podrá decirte que no buscas a Dios. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Pues lo mismo. Sucede exactamente lo mismo que hoy, que cuando Israel vivía desagradando a Dios, pero unos simpáticos calmadores de conciencia profesionales les decían: no sean problema, todo está bien, Dios los entiende. En aquella época Dios les dice: dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Esto está en Jeremías 23:17. Dios nos libre de esta bonita religión para calmar la conciencia del tibio y despierte un pueblo vivo, ardiente, lleno de la gracia que es en Cristo Jesús. Harto de escuchar y repetir como loros medio dormidos lo que otros hicieron en otros siglos y en su lugar clamando a Dios para experimentarlo en el presente. Gente que deje bien claro que cuando Dios dijo hago nuevas criaturas, no estaba jugando. ¿Tienes este clamor también en tu corazón? Puedes escribirme y lo comentamos. Nos vemos en el próximo programa de Es Hora de Ser Real. Puedes encontrar más audios como este en luisrodas.com. Cualquier consulta, duda o comentario, escríbenos a contacto@luisrodas.com.